Pues bienvenidos a esta tercera sesión, penúltima, si no me equivoco, del Mal de la Taiga. En estos 5 capítulos, ya, no sé ustedes, pero yo ya sentí, olí, leí cómo se aproxima el final, como bien lo lleva repitiendo aquí el astronauta, que todo se va a acabar. Y me resaltó que es la primera vez que escuchamos un nombre, uno inventado, Víctor, no sé si lo recuerdan. Bueno, el cual no está inventado, ¿no? Es la primera vez que escuchamos un nombre y también damos con algunos descubrimientos, tal vez no respuestas, pero sí descubrimos algo, ¿no? Cruciales, descubrimientos cruciales. Y bueno, quizá ya de aquí en adelante empecemos a resolver la pregunta de qué tan buena es esta detective, o qué tan buena detective es esta escritora, o qué tan buena escritora es esta detective, ¿no? Bueno, a mí me despertaron muchas dudas, tal vez algunas respuestas, pero muchas dudas. Y me encantó, de todas maneras. Entonces, ¿alguien quiere empezar? ¿Alguien quiere dar sus comentarios? ¿Alguien se anima? Sí, yo, todo se va a acabar. No, ya. El primer capítulo creo que es el capítulo que más me ha gustado de todo el libro, el infante salvaje. Y retomando lo que hablábamos acerca de cómo existe esta cámara, ¿no? O sea, cómo que todo confluye más a que lo siga viendo de esta forma. ¿Cómo se acuerdan de esta cámara que estaba en la cabaña, ¿no? Y la protagonista se cuestionaba de por qué está esta cámara aquí. Viene de lo mismo de ver por la rendija, el juego de las ventanas, los espejos, el diario, todo esto que para mí sigue manteniéndose como la idea, y ahí ya hace directamente la relación entre todos, lo que vemos es gracias a que existe esta ventana, y para que existe, si hay una ventana es porque hay una realidad detrás de la ventana, y del otro lado otra realidad en la que está el espectador. Entonces, cuando empezamos a ver así, es cuando llega la idea del niño salvaje o del joven salvaje. Y esto me gustó mucho porque cómo lo conecta Rivera Garza en la idea de decir, a ver, ¿qué es un niño feral, ¿no? La idea del niño feral es este ser humano que no está imbuido en la humanidad, ¿no? Este ser humano que es más un humano animal que un humano, ¿no? Teniendo este contexto de está fuera de la humanidad. ¿Qué significa que esté fuera de la humanidad? Pues no habla, no, o sea, no tiene como tal un lenguaje, despierta ¿Por qué es atractivo para la humanidad? Porque los hace recordar o los hace pensar en su naturaleza, ¿no? Entonces, y ya desde antes habíamos hablado sobre cómo Rivera Garza habla mucho sobre qué es la naturaleza humana y se la cuestiona, ¿no? Lo que es este paso de las personas que se quieren reencontrar al ir hacia el bosque, o sea, ir hacia su naturaleza, ir hacia su feralidad, ¿no? Entonces, cuando llega este niño que ahora que lo vemos como Víctor, bueno, dice niño, pero es como un joven, ¿no? Es como un joven que le ponen hasta nombre, como menciona Mariana. Qué curioso que aquel que es lo que puede ser posiblemente el menos humano de todos es el único que tiene nombre, ¿no? Entonces, cuando llega este niño feral que dicen que llegan momentos, hay veces donde... hay veces donde van por... No, eso era en la película. Bueno, hace una relación sobre la película de François Truffaut, en la que habla sobre la película, de cómo aquí lo exponen, ¿no? De cómo van personas por el niño, lo exponen en la ciudad, y en la ciudad pues lo exponen como si fuera un museo, como si fuera un zoológico, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea, a esta idea de que es un humano animal, o sea, aquello que está por fuera de la humanidad, aquel ser humano que está fuera de la humanidad, es un animal y va a ser expuesto como en un zoológico. Entonces, cuando hace este juego de la exposición, hace de nuevo el juego entre la brecha dividida por la ventana, dividida por el cristal, dividida por el espejo, dividida por el diario, dividida por la cámara, dividida por ese lente sideral que puede ser telescopio o microscopio, y va a jugar con esto a través de todos estos capítulos y anterior, ¿no? Entonces, aquí es cuando ella misma, que para mí esta lectura es la misma detective buscándose a ella misma a través de la escritura, ¿no? La escritura, que es otra ventana, que es este lente. Entonces, cuando hace la relación entre que hay un romance, hay una pasión, cuando se rompe la brecha de la ventana, que es, ¿qué pasa cuando el niño feral rompe la ventana? En ese momento rompe la cuarta pared, ¿no? La famosa cuarta pared que narrativamente ya conocemos, y es el, 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 el
de una realidad llega a otra realidad, y que es la misma escritora cuestionándose a través de esta condición humana, de este regreso hacia el bosque. Ella se busca a sí misma a través del diario, ¿no? A mí ya me queda muy claro, o me gustaría creer que es así, que es ella buscándose a sí misma a través de lo mismo que ella ha escrito, ¿no? Y a través de cómo se va buscando, se va encontrando a ella misma, es como encierra todo esto del capítulo, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy atinado que lo traiga con lo del niño feral, ese niño feral que los está acompañando, que lo compara con el lobo, que lo va a comparar con estos juegos que hacemos, que está haciendo de los cuentos, de los cuentos de pueblo, los folk tales, y de todo esto para mencionar la relación que mencionó Mariana al principio, la relación entre el detective y el escritor, ¿no? El escritor es un tipo de detective y el detective es un tipo de escritor, ¿no? Entonces, el capítulo me fascinó. Sí, justo, o sea, de tus comentarios me despertaste dos cosas que yo también quería comentar, que era sobre cómo cómo exhiben al niño feral. De hecho, me recordó a El hombre elefante de David Lynch, no sé si la han visto, está muy buena, recomendada totalmente. Bueno, me recordó cómo al exhibirlo, ¿no? De cómo algo tan distinto siempre como que nos llama la atención y lo que les pasa incluso a la detective y al traductor, ¿no? O sea, son desconocidos, pero aún así la gente se acerca a ellos y los observa y quiere estar presente y les habla, o sea, como que aunque les aterra, también les interesa, ¿no? Y también me llama mucho la atención como dice Luis, más bien, lo relaciono con la idea de que dice Luis de que es la escritora, bueno, la detective escritora, queriéndose encontrar a sí misma a través de la lectura, ¿no? No sé si recuerdan que ya también como que a mí ya me había despertado eso, o sea, ya había comentado cómo no solo va a encontrar a esta mujer que le encargaron, sino a sí misma, y creo que pasa lo mismo con el traductor y con todo aquel que va como al mal de la taiga. Este, y me llamó mucho la atención cómo menciona que el niño se deja atrapar cuando lo necesitaba, ¿no? Cuando se rompía el tobillo, cuando hacía mucho frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y me hizo pensar que es como lo que hace la mujer al mandar las cartas, ¿no? Lo que hace la detective al dejar a su doble como una escritora, ¿no? O sea, aunque huyan, aunque desaparezcan, aunque se vayan, como que siguen estando presentes, porque alguien de verdad quiere desaparecer por completo. Como que pienso que aunque nos alejemos, siempre hay un lugar a donde queremos llegar, ¿no? Siempre queremos llegar a algún lugar que nos proteja por torcernos el tobillo, ¿no? Si nos vamos, más bien es porque queremos que alguien se percate, tal vez, ¿no? Queremos llegar con alguien que no nos haga huir, ¿no? Si nos vamos es porque queremos encontrarnos. Y también me llama la atención otra vez cómo hace alusión a la muerte muy seguido, por ejemplo, cuando menciona su relación tan estrecha y tan paradójica, orgánica casi, con el bosque, que al que matan y que, sin embargo, los alimenta. Eh, es, es como esta alusión a la muerte y también a la madre, ¿no? La relación eh, que, que podrían decir que la matamos, como cuando habla de Hansel y Gretel y todas estas madres que se comen a sus hijos, como los hijos matan a las madres, pero también los alimentan, ¿no? La madre. Y iba a comentar otra cosa que decía Luis, ya se me olvidó. Tal vez ahorita me acuerdo, pero también lo de la ventana y cómo la rompe y todo esto, yo estaba súper confundida, dije, alguien más la rompió porque habla como de una flecha o algo así, ¿no? Y cuando Luis menciona como el espectador, que hay un espectador y está viendo algo, ahí también me pregunto, ¿cuándo somos el espectador y cuándo nos están viendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un lado de la ventana y del otro? Hola, buenas noches. Antes de empezar con el primer capítulo, quería decir cómo me hicieron sentir estos cinco. No sé si han visto las películas de Midsommar o Madre de Jennifer Lawrence. No sé si las han La visto. nueva de Bo tiene miedo. Esa no la he visto, pero siento que es tal cual, ¿no? Empieza con una historia que parece intrigante, pero nada fuera de lo común.
y de la nada todo se pone mal. Empieza a haber mucha sangre, muchas escenas que no te puedes ni imaginar, como no sabes si estás en una alucinación o es real lo que están viviendo, o simplemente es una confusión de lo que sienten y de lo que ven, pero realmente me sentí así. Creo que también su intención era que te perdieras un poco, en que no entendieras muy bien qué estaba pasando. Y del primer capítulo, lo que más me llamó la atención fue, de hecho, una de las últimas oraciones que dice, alguien añoraba una forma de libertad que era en realidad un abismo. Y creo que por eso usa esto de la ventana como para referirse a, parece que hay cierta libertad, pero en realidad hay algo que impide como su movimiento. Y también se me hace curioso porque veo que todos los personajes son muy ajenos a su contexto. O sea, la detective no pertenece ahí, el traductor tampoco. Los que llegan, la pareja que llegó ahí no son de ahí, no pertenecen ahí. Este niño salvaje tampoco pertenece a la comunidad. Entonces, como que siento que nadie pertenece a ningún lugar, ¿no? Y por eso se siente como descuadrado todo, diría yo, como esto no encaja con esto, o sea, como si fuera un rompecabezas que forzosamente los quieres encajar, pero nada coincide, nada como que encaja y siento que por eso dice la libertad que era en realidad un abismo, o sea, libertad y abismo como que no encajan en una oración y aún así aquí las pone en una sola porque realmente hace como esta ironía de sentir que hay libertad, pero en realidad no la hay. No sé. Espera, rapidísimo, es que tu comentario me hizo recordar esta frase de la ansiedad es el abismo de la libertad. Entonces, he ahí su conexión. Cuando sientan mucha ansiedad es probablemente porque tienen más libertad de la que piensan. Adelante, Luis, perdón. Va. El vértigo, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Era el vértigo? Este, Sí, pero lo comparten como un abismo también. Sí, me gustó mucho eso, me gustó mucho lo que comentas, Rox, porque me agrada mucho esa idea de que están fuera de su contexto, ¿no? Como si la taiga fuera un espacio no lugar. ¿Qué es este espacio no lugar? Como un aeropuerto, ¿no? O sea, como la idea de, pues el aeropuerto es un espacio no lugar en el sentido de que nadie pertenece ahí, puedes encontrar todo ahí, pero nadie es realmente de ahí, Un hay backroom. mucha, ándale, hay mucho, son los espacios liminales, ¿no? Hay mucha gente ahí, pero todos son nómadas, ¿no? Y de hecho usa la palabra nómadas para referirse a los leñadores, ¿no? Y cuando habla de los leñadores, habla de cómo está el bosque, van los leñadores, a través de los leñadores van los comerciantes, van los comerciantes, van las prostitutas y se genera todo un comercio, ¿no? Y, y y también me parece muy importante esto que mencionas, Mariana, acerca de cómo el niño feral necesita tanto del pueblo como el pueblo del niño feral, ¿no? De hecho me recordó a él el relato de Los que se marchan domelas. ¿Por qué me lo recordó? Pues tendrán que leerlo, pero pues trata de la idea de que tienen que tener este individuo o este símbolo que los recuerde hasta dónde puede llegar la humanidad, hasta dónde puede llegar esta misma naturaleza humana. Y así como dices, de que nadie es, no, o sea, no somos islas y el mismo niño cuando está necesitado, cuando tiene frío, cuando tiene hambre, cuando se le tuerce un tobillo, pues tiene que ir hacia el pueblo necesita del niño para darse cuenta de, hey, somos un pueblo que está dentro de la humanidad, que está dentro de esto, de esta sociedad, pero también tenemos esto, ¿no? Y eso también es tan humano como nosotros, ¿no? Pero nos despierta tanto. Y le voy a dar la palabra a Teo, porque ya quería pasar con lo de la placenta. Hola amigos, ¿cómo han estado? Y eso que no se puede conectar, pero Bien, bien, qué sin, bueno que ya sin estás acá. duda la lectura ha estado bastante interesante. Realmente me encanta esta parte cuando empieza a hablar sobre esa película y empieza a combinar sus recuerdos de lo que se acuerda de la película y al final, bueno, a mí me pasó, continuabas leyendo y no te das cuenta cuando haces el brinco de que dejaste o la narrativa dejó de hablar de la película y ese niño
salvaje del que habla se convierte en el niño feral del que está en la taiga, ¿no? Entonces, me gusta esa parte, la retomo porque se me hace bastante interesante cómo retomando un poco de la epistemología en la dialéctica, dices, pues que bueno, en realidad todo lo que existe fuera de la mente es real, ¿no? Entonces, no me puedo imaginar un contexto de la película que para ella es real, tanto como como lo que está viviendo en la taiga, ¿no? Entonces, esa mezcla de los dos universos en una misma realidad se me hace genial, cómo lo relata la escritora. Y retomando el comentario de Luis y de Rob sobre el niño feral que regresa al poblado, pues sin duda recordemos que aunque nos queremos escapar y tener una introspección en lo más apartado del mundo, en algún lugar desconocido, no dejamos de ser un animal social, ¿no? Entonces nuestra condición de animal social sin duda nos hace retomar o retornar a las sociedades, a un lugar seguro, a estar con gente que conocemos, etcétera, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, podamos ser los más salvajes y ferales del universo, pero nunca dejamos de ser animales sociales, ¿no? Entonces, también me parece excelente cómo contrapone esas dos partes y te pone, como en el texto dice, ¿no? En la flecha sobre el hombro, o sea, te pone los pies en la tierra y dice, bueno, aunque quieras ser lo más ermitaño que quieras, pero al fin y al cabo eres un ser social y necesitas del trabajo social del hombre, ¿no? Para subsistir. Como parte introductoria, no me quiero adentrar más sobre la lectura, como de las primeras 5 páginas, creo que por ahí vamos, ¿no? Entonces, si alguien más quiere añadir algo, adelante. Pues si no quieren comentar más sobre Luis puede pasar al de la placenta y ya ir hilando comentarios. Yo una última cosita nada más. Dale, dale. Pensando como en el niño, ¿cómo feral era? ¿Cómo le dijeron? Y el leñador también siento que hay como una gran contraposición, ¿no? Porque vemos al niño todo salvaje, sin domesticación ahí entre los árboles, que va hacia las personas, pero su naturaleza es estar en el bosque. Y el leñador es al revés. Él va al bosque para poder salir y volver a la que es su naturaleza, ¿no? La gran ciudad, la vida en sociedad. Y pues se me hizo bien interesante esta figura de los leñadores, y esto era de los pasados, pero cómo lo representaba como un monstruo, ¿no? Y decía, es como un niño también a su vez, todo feo, asqueroso, con los dientes picudos y malvado, y es a su vez, pues, la crítica, ¿no? O sea, el leñador va a la taiga, se alimenta de ella y a la vez la destruye, ¿no? Entonces, creo que fue muy interesante y muy denso. Igual ya no me meto más porque ya me voy a ir a los trips del dinero y todo eso que está muy denso, pero prosigue Luis con la placenta. Ya llegaremos a ello. Pero eso que dices es cierto, o sea, el salir de donde se supone que perteneces y llegar a otro lado, porque lo vemos con todos los personajes también, o sea, cuando la detective no está siendo detective, o sea, no está en su lugar, o el traductor que decide irse lejos de la taiga, ¿no? Y así, o sea, ¿qué tanto somos lo que realmente somos o hacia dónde vamos, ¿no? O sea, no sé, despiertan muchas dudas. Ana, adelante. A mí me llamó la atención, donde, bueno, ya lo comentaron, ¿no? De esa relación entre el leñador y el bosque, donde menciona que, pues tienen una relación como injusta, como poco, armoniosa, porque el bosque lo alimenta a él y él lo mata, ¿no? Y cuántas veces tenemos pues relaciones de pareja o amigos que es justamente así, ¿no? Relación En vez, paradójica. sí, muy paradójica, que tú le aportas y él te resta. Y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Sí, que eso también lo podemos relacionar con lo que mencionaba Rose, ¿no? De tal vez tenemos estas relaciones paradójicas porque le adjudicamos un papel
a algo que tal vez está fuera de donde quiere estar, o muchas veces estamos tan metidos en nuestro papel que queremos huir a otro lado para buscar si realmente estamos dentro de ese papel o queremos ser parte de ello. Exacto. Gracias, Ana. ¿Teo? Y yo quisiera agregar ahí un poco de controversia. La verdad, creo que sentimos que en la taiga nos vamos a un lugar para encontrarnos o que salimos de un lado y nos vamos a otro, pero realmente estamos saliendo de un lado y entrando a otro, o realmente sigue siendo el mismo lado, pero de diferente perspectiva o de diferente lado de la ventana, ¿no? Entonces, eso puede ser también otro punto de vista. Me gustaría, no es un spoiler, pero sobre lo que estabas hablando al principio, Mariana, de que ya estás como sintiendo que llega al final, me recordó la parte del inicio de la lectura, cuando se imagina el lobo brincando por la nieve con las patas delantadas extendidas, abalanzándose sobre algo, y el hilo rojo, o sea, saliendo por el árbol, y que lo vuelve a retomar en esta parte, ¿no? Entonces, a mi parecer, siento que ese lobo es ella, que siente que ya está abalanzándose a llegar a su objetivo, y sin lugar a duda, me hizo recordar como el primer como pie de nota con el que empieza la lectura. Se los voy a citar. Dice: los fracasos toman café en la mañana y observan con perspicacia la luz de la tarde. Cuando pueden, se acuestan temprano, ¿no? Entonces, tener como ese pie de nota en toda la lectura, cuando dicen que ya van a volver a empezar su caminata día tras día y que se van desde muy temprano, siento que la autora le pasa por la mente ese mismo pensamiento todos los días mientras intenta buscar a esa mujer, ¿no? Entonces, era lo que quería decir, y me agrada bastante todo el desarrollo que lleva la lectura. Y vaya las palabras, el hilo rojo, lo que simboliza, o sea, es retomar el hilo rojo, justo cuando antes lo había mencionado, y había mencionado también la pregunta, ¿cuándo sabe uno que empieza un caso? Y es agarrando el hilo rojo, ¿no? Luis, adelante. Me, me encantó la relación del árbol y o sea, el árbol como hogar del niño feral, y el árbol como hogar del leñador, ¿no? Como materia que necesita el leñador para construir su hogar, y que el árbol haga la separación entre lo feral y lo civilizado, ¿no? Si lo podemos poner en esta, en estos contrapuntos. Eso me gustó mucho. Y pues podemos pasar a lo de la nutritiva y preciada placenta. Este capítulo me gustó muchísimo. Sobre todo me gustó que esta relación que hablabas, Mariana, del principio, de cómo mezcla el sexo con la muerte y también la gestación, ¿no? Y nos va a introducir un símbolo que todavía, o personaje que todavía no tratamos por entender muy bien, no entendemos qué son estas criaturas, ¿no? Que ya las vamos a ver. Pero lo que más me impresiona de este capítulo, a pesar de que me parece que está muy bien escrito, que me parece que te da ese punch que se necesita, tanto de pasión como de terror, mezclada a la vez, y de no entender, ¿no? Y esta idea de no entenderlo, porque pasa por tres ventanas de realidad, que es lo que menciona, la protagonista, que es estas tres ventanas de realidad, que es, primero, no, bueno, son cuatro. Primero es la rendija, ¿no? El niño como confidente, que no puede ser, no puede tener mucha confianza, ¿no? En el niño. Tercero, el traductor, que no sabes si escuchó bien, si no, o sea, el método lingüístico del traductor. Y cuarto, ella, como lo mencionaba, su oído. Ella mencionaba a través de su oído. Entonces, estas cuatro ventanas que terminan por distorsionar la realidad, ¿no? O sea, no sabemos si realmente sucedió lo que sucedió, ¿no? Y es por eso que ella se pregunta todo el tiempo: es difícil describir lo que no se puede imaginar. Es difícil imaginar lo que no se puede describir. Y lo vamos a ir viendo a través de los siguientes capítulos, y cómo los va relacionando sobre esto de cómo voy a describir aquello que no puedo imaginar, o cómo puedo imaginar aquello que no puedo describir. Que es esta misma relación que tiene ella sobre la escritura, sobre cómo va a trabajar todo esto a través de la escritura, cómo se va a encontrar a ella misma a través de la escritura.
la misma relación del detective con el escritor, la misma relación de los diarios, ¿no? Y es aquí donde nos encontramos con estas criaturas, con estas cosas que son estos entes, estas cosas que son de entre 15 o 18 centímetros, que es el término de altura, que son el término más apropiado para referirse a ellas, que después las vamos a encontrar en el siguiente capítulo de Lap Dance, que también me gustó mucho. Pero, ¿qué es esto, no? O sea, y es aquí donde entramos en mucha ambigüedad. ¿Qué es esto? A través de estas 4 ventanas de realidad, ¿qué era lo que realmente vio? El mismo traductor le pregunta al niño, ¿así fue como sucedió? Y ella no trataba por entender, ¿no? Tanto que tenía que salirse de la habitación como, a ver, ¿qué es esto que me quieren decir, no? Entonces, pues es aquí donde me gustaría escucharlos sobre cómo se sintieron en este capítulo, ¿no? Y si no, podemos pasar al del Lap Dance, que me parece también me parece muy, muy bueno. Pues la verdad yo no tengo mucho que comentar, ahorita les doy la palabra. Solo sí me saltó mucho cuando compara lo que narra el niño, es decir, de que no le cree, así como, pero ¿cómo? O sea, es imposible que eso pase, ¿no? Como él diciendo es que sí existe. Y después ella menciona cuando está narrando, más bien cuando está mencionando que está haciendo el informe, menciona, escribiría para un hombre que tal vez existiera, ¿no? O sea, como dudando también de lo que ella ya daba por sentado que exista, ¿no? Que esos comentarios los va soltando a lo largo diciendo como, el dinero es alucinación. Y ya después, no, el dinero definitivamente es una alucinación, y me lo repito, ¿no? O esto es alucinación, y un mundo que quizá exista, un mundo que quizá vengo, ¿no? Entonces también es como ella dudando de su misma narrativa. Y como detective, ¿qué dice, no? O sea, también tal vez es por eso que se considera fracasada, ¿no? Porque ¿qué existe realmente? ¿Dónde está ese límite de quién está narrando la verdad de lo que ocurrió entre el traductor, ella, el niño, el leñador, ¿sabes? O sea, cada uno desde su contexto, desde su sesgo, desde su perspectiva. ¿Qué tanto impacta como la diferencia de visión entre espectador, etcétera, etcétera? Ahora sí, José o Rox. No, perdón, no hay verdad, hay interpretación. ¿Y qué son Ujú. esas interpretaciones sino estas ventanas, ¿no? Estos lentes. Sí, la ventana por donde se mire. Y justo sobre esa interpretación, quería, bueno, si quieren compartirlo, ¿cómo se imaginaron las criaturas? Porque cuando se la quita de la espalda, dije, son unas chinches gigantes. O sea, es lo primero que pensé, y así con patitas y todas asquerosas. Uy, no, se me dio mucha cosa. Y luego en el siguiente capítulo me las imaginé como mini personas, pero todas como medio babosas, no sé, o sea, como que de verdad fue algo muy extraño para mí. Y creo que a diferencia de películas donde ya te presentan a la criatura y a leer, porque aquí no te da no te los describe tal cual, no te dice si tienen ojos, no, dice, son criaturas de 18 Porque es difícil describir lo que no se puede imaginar y viceversa. pero al final te imaginas algo, ¿no? Porque es parte de nuestra forma de interpretar la realidad. Y justo como saber qué se imaginaron, estaría interesante si sale otro monstruo entre la imaginación de todos. Pues aprovecho la palabra para responder también. Yo los imaginé sí humanescas, vaya, porque cuando la primera vez que se hace mención de ellas es en el dibujo del niño, ¿no? Y son 12 figuritas, según recuerdo, como personitas. Y después cuando en algún momento menciona la placenta, justamente las personas de placenta o algo así, por eso las imaginé como personitas rojas y rugosas de cierta forma, como con textura en la piel. Y ya, básicamente así. Y ya pues después, entre más iba leyendo y descubriendo, más las imaginé como mujercitas, ¿no? Porque pues se presta. No sé si debo seguir con lo que iba a decir o quieren Sí, decir qué imaginaron ustedes. coméntalo y ya cada quien que nos cuente también qué imaginaron. Ok, no sé bien cómo decirlo, la verdad. Se me hizo muy, muy, muy interesante este capítulo. Creo que encontré una gran
analogía en el hecho de consumir y el hecho de tener sexo, ¿no? Porque decía, ella comió lo que todos y después vomitó y vomitó a estas mujercitas, pero las vomitó o dio a luz, ¿no? Porque las expulsó y tenían vida, tienen autonomía y voluntad, después lo dice. Entonces fue como que, ¿en qué medida es que ella está consumiendo la taiga o es que está gestando a una persona? Porque la detective se decía, qué será lo que tiene su semen? Pero yo nunca lo vi como que fuera él quien lo hizo, sino yo creo que fue la taiga misma que entró en ella y después creó esa vida, no sé cómo, pero la creó, ¿no? Y justo en el capítulo, creo que termina así, de hecho sí, así termina, en que la detective va a la taiga, sale, va entre los árboles y arranca corteza y se la come también. Y yo dije, Dios mío. Entonces es como que creo que no sé, esta relación que hay entre consumir y coger, vaya, perdonen por mis palabras, pero como que de algo dentro de ti, ¿no? Algo que entra en ti y que crea eso en un cuerpo, ¿no? Y qué es lo que se puede expulsar de ello. Porque igual pienso en Bo tiene miedo. Hablábamos sobre cómo se relaciona cuando, sin spoiler, en una parte vomita y cómo esto tiene que ver también con la eyaculación, ¿no? Entonces yo dije, "Ah". Y esos fueron mis pensamientos. Buen comentario, muy buen comentario. Ahorita voy a responder algunas cosillas. Ana, adelante. Fíjense, a mí este capítulo me hizo pensar cómo vemos cómo a veces la vida la vemos a través de una rendijita, como ella lo menciona, que el niño está viendo a la pareja a través de una rendijita. Y creo que a veces pues vemos así la vida, ¿no? Con un panorama tan pequeño y no nos permite ver la realidad como es, ¿no? También me llamó la atención cuando describe, cuando dice que ella los miró como los miraron los demás entre los demás, que aquí como que puedo interpretar que ella, que a veces vemos a las personas o vemos las cosas que ocurren en el mundo como las ve todos, ¿no? Que no tenemos nuestro propio criterio, que olvidamos que tenemos nuestros propios ojos, nuestra forma única de percibir e interpretar la vida. Sin embargo, pareciera que todos vemos con la misma lente. Y también me llamó la atención cuando describe el acto sexual, ¿no? Como dice que hacían ruidos como, como animalitos poco domesticados. Y como que yo lo interpreté así como muy animales, como muy como poco, sí, como muy animales, como un acto sin, como que no había como un vínculo más allá que el acto meramente carnal, ¿no? Como que era así, algo sin chiste y sin nada. Y también me llamó la atención que ella dice que, pues como que siempre hay ese morbo por ver el cuerpo desnudo, cuando es algo como, pues, ¿qué tiene de raro, no? O que, ¿por qué es morboso? No debería, ¿no? ¿Y qué más? A ver, déjenme ver qué más puse. Ay, ahí voy. También, eso me llamó la atención. Hubo cosas que no entendí. Por ejemplo, ella dice que los niños no son confiables, no puede confiar lo que está describiendo un niño. Y a mí los niños me parecen como lo más puro, lo más sagrado, como lo más confiable. Como Hansel y Gretel. Y también, pues que está relacionado con lo que acabo de mencionar, de que
pues como que nos da vergüenza mostrar nuestro cuerpo, nuestra desnudez, ¿no? Y también menciona que describen el acto sexual de la pareja sin mencionar los genitales con el nombre, ¿no? ¿Qué de malo tiene llamar las cosas por su nombre? Sin embargo, pues aún así, en estos tiempos todavía se ve así. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, Ana. José, Rox. Yo más bien creo que entendí algunas cosas de lo que leí. O sea, la verdad es que todo se me hizo muy abstracto, pero ahora escuchándolos y releyendo, creo que, o sea, este capítulo fue, o sea, tuvieron relaciones sexuales raras y después de tener las relaciones sexuales, o sea, con cierta intensidad y de esa manera, al parecer ella estaba embarazada y da a luz, ¿no? O sea, para mí es como, o sea, porque menciona que son 2 o 3 seres, ¿no? ¿Cómo te los imaginaste? Pues como fetos, o sea, como niños, ¿no? O sea, porque justamente, o sea, pues así nace un niño que es prematuro, ¿no? O sea, muy chiquito. Pero se le pega la espalda al otro. No dice Sí. eso. Sí, ¿no? No, Que se levanta y lo tiene en la espalda y no, se lo quita. dice. Sí, dice eso. Yo no entendí eso tampoco. A Dice, ver, no, aquí dice Pero cuando- les creo. Se levanta y que en su espalda los encuentra y que los mate y que son gusanitos, ¿no? O sea, yo o sea, por lo menos en la página donde menciona eso, dice, cuando Ya él, sé, cuando están en la cama. ajá, Sí, dice, ajá. cuando él separó la espalda del colchón, cuando pudo finalmente sentarse, se llevó la mano hacia la parte trasera del torso y de ahí con cuidado y asco confundidos, Había despegado el y cuerpo. de ahí, con cuidado y asco confundidos, había despegado el cuerpo de 2 o 3 o tal vez más criaturas pequeñitas. O sea, y en el entendido de que, o sea, él está acostado, la chica está encima de él, la chica da a luz, ¿no? No se me hace tan extraño que Ajá. o sea, que los bebés prematuros o los fetos, si quieres, hagan como el Las cosas recorrido. esas. Sí, o sea, yo lo veo más bien así, ¿no? O sea, porque, o sea, incluso menciona, bueno, no sé, se pone asqueroso, ¿no? Porque dice la saliva, el excremento o las lágrimas, da lo mismo, los huesos rotos, o sea, y que entiendo que son el tipo de situaciones que se presentan cuando uno da a luz, ¿no? Bueno, cuando Pero una no da a dice luz. que estaban pegados a la espalda. Es que no dice Pero pegados, es que no dice que salten a tu espalda, sino que estaba pegado porque estaba en la cama. Yo Sí. pienso que tal vez eran unos insectos, así como unas chinches o unas como babosos, que por error los No, pero estaban ahí y los 18 apachurraron. centímetros, o sea, es como este vuelo más o Por eso menos, el ¿no? chiste es- O sea, tiene más sentido que sean fetos, ¿no? Ah, es Bueno, que no, no sé. no leí Es el el mal de tamaño, la taiga, no es el lo mal de la relacioné con el tamaño. Eso era todo. Poner la controversia de si estaban pegados o no. Todo se va a acabar. Fíjate que a mí me gustó mucho cómo lo vio Rox, que le agregó este tono kafkiano, ¿no? De verlos como insectos. Y lo que más me atrajo es esta idea de la criatura como algo Lovecraftiano, algo de que es inconcebible. O sea, su terror está dado por la naturaleza de lo inconcebible para nosotros. Fíjate que yo lo vi un poco, yo lo vi más, no sé cómo explicarlo, a ver, o sea, ya que estaba bajo la perspectiva del niño, que es un idioma del cual los dos, que el traductor y ella no hablan, y el traductor apenas lo habla un poco y medio lo entiende y se lo tiene que traducir a ella en un idioma que ni siquiera es el materno de ellos dos, o sea, creo que bueno, a mí me sonó mucho la interpretación de que el niño no sabía qué era lo que veía, que era un acto sexual normal,
pero para él era algo que no entendía y lo veía desde una rendija, o sea, él no entendía qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía, de quién era qué, de qué era cómo, y bajo esto, pues él trataba de explicarlo, ¿no? Bajo esta dificultad de palabra, bajo este problema de que yo creo que eso se refiere con que el niño no puede ser, no es buen confidente, se refiere al hecho de que el niño te va a decir lo que ve, pero no entiende lo que ve. Entonces, yo creo que se refiere más a ese caso, ¿no? Entonces, lo que me interesa mucho es cómo relaciona esto que interpreta el niño con lo que se ve después en el prostíbulo. Esa es la relación que más me interesa. ¿Por qué? Porque de ver a estas criaturas que ya estaban, en los dibujos, a verlas en la interpretación del niño a través del traductor, a través de los oídos de ella, y verlas después en el prostíbulo fue lo que me causa más intriga, ¿no? Que ahorita que hablemos del prostíbulo, pues sí me gustaría hablar de las muñequitas, ¿no? Que así terminaré por mencionarlas. O ¿qué más? Bueno, en la sesión pasada habíamos hablado de esto del vomitar, o de como la idea del aborto, de que ella abortó, o la idea de gestó, ¿no? Que es como esta idea que el capítulo, que el capítulo nos da entre el sexo, la muerte, su relación, la gestación. Entonces, todo esto que creo que es la sustancia del capítulo. Uf, vaya, bastantes comentarios se acumularon. A ver si puedo decir lo que quería sin que me apabullen. Bueno, yo como los imaginaba, como los que leímos Oficio de Tinieblas, creo que ya lo había comentado, pero fue una sesión que casi no asistió nadie. No, no es cierto. Pero de Rosario Castellanos, cuando habla como de estas criaturas que ella misma hace, bueno, yo las veía como si fueran entes así, antes de que describiera un poquito más, como entes grisáceos, así como una masa nada más, como algo que como que piensas que es humano, pero como que sabes que no es, o sea, como una combinación muy extraña. Y esto que menciona Luis de que el niño no entiende, o sea, sí decía la verdad, pero otra vez, ¿qué verdad, no? O sea, y decía la verdad, pero no entendía lo que veía. Me hizo acordarme me dio risa porque me hizo acordarme de cuando Talula, mi perrita, bueno, una de mis perritas, tuvo a sus crías y estaba Jamaica, que es otra de mis perritas, y ella, o sea, de ver solo a Talula, de repente vio a 6 perros más y ella se quedó como, ¿qué está pasando, no? O sea, como de mi hermana, de repente ya por generación espontánea hay otros 6 perros, ¿no? Entonces tal vez para él también fue como, o sea, pasó esto y de repente salieron esas cosas, ¿sabes? O sea, siento que fue como algo parecido que no lograba explicarlo, pero que lo vio, ¿no? Esa relación también que hizo Rose sobre la comida y el sexo, creo que la vemos repetidas veces en varios textos, películas, etcétera, etcétera, pero no tan, o sea, en algunos más presentes, o bueno, más notables que en otros. Y aquí me gustó mucho, o bueno, no sé si gustar es la palabra, pero bueno, sí, me gusta mucho cómo lo trata la escritora cuando llegan, o sea, está describiendo cómo tienen sexo y así muy descriptivo, como se olvida como de romantizarlo o de poner emociones. Y luego llega este capítulo de Lap Dance, en donde también hace alusión entre esta relación de comida y sexo, abriendo ¿cómo le llamaban? Algo cole, no sé qué cosa, pero que abren como el platillo, ¿no? O sea, te traen El capelo. ¿Cómo? ¿Carpelo? Capelo. Capelo. Que abren el capelo, que es esta como vitrinita que cierra y así. Y cómo te muestra a estos engendros como si fueran un platillo, ¿no? ¿Y en dónde te lo muestran? En un prostíbulo, en donde las mujeres también son como un platillo. Y, y ya haciendo como todas estas relaciones, me pregunto, ¿qué diferencia hay entre estos niños que están en la civilización con el niño salvaje? ¿Sabes? Porque siguen siendo salvajes, no hay, ahí no estás viendo algo que los distinga tanto, ¿no? O sea, siguen siendo como ferales. Y luego también lo relaciono con estas niñas que menciona que las veía y parecían recién nacidas, ¿no? Y que había hombres,
amamantándose, o sea, su primer leche que sacan y ya estaban comiendo de ellas, ¿no? Y también las estaban destruyendo, igual que el mal de la taiga. Entonces también te vas preguntando, ¿cuál es exactamente el mal de la taiga? Tal vez el mal de la taiga es todo, o sea, es como cómo convivimos, cómo lo vemos, las etiquetas que nos ponemos, el cómo nos percibimos, todo lo que nos abruma, el contexto en el que vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y iba a mencionar otra cosa. También me gusta cuando la detective se pregunta, ¿quién vendría tan lejos? No es cierto, cuando le empieza a decir al traductor como de por qué llegaron hasta aquí y así, y que el traductor menciona, ¿creías que alguien vendría tan lejos para no irse, de verdad? Y dije, claro, o sea, si se van tan lejos es porque de verdad quieren irse, porque alguien lo dudaría, ¿no? Pero al mismo tiempo está este de me envía cartas y etcétera, que es regresar a lo que ya había mencionado, ¿no? De aunque nos vayamos, siempre vamos a ser parte de lo que dejamos atrás, o sea, siempre va a estar este recuerdo, ¿no? Que no somos más que recuerdos. Y también lo relacioné una parte con un pensamiento que me surge de El mundo de Sofía, de Hostin Gardner, cuando menciona que para los adultos el mundo ya está dado por sentado, o sea, ya no se sorprenden, ya no se preguntan. Cuando la detective menciona que ya hasta estaba aburrida en el prostíbulo porque ya estaba acostumbrada a verlo, ¿no? O sea, ya estaba acostumbrada a que el mundo funcionara así. Y ella se inventó, o bueno, expuso este deseo de querer llevarse a alguien, ¿no? Que ella quería llevarse a una mujer al final y creo que no lo hizo, pero bueno. Y también me gusta cómo con hechos puede narrar, no, con hechos puede despertar emociones. Por ejemplo, cuando describe cómo están teniendo sexo, que otra vez es muy sin emoción, todo muy carnal, todo muy salvaje, pero después, o sea, y uno puede pensar que la pareja nada más está ahí por lo carnal y tal vez no hay sentimiento y como decía Ana, como que todo muy físico, ¿no? Muy carnal, pero después cuando los encuentra, spoiler alert, este, también te habla de hechos y aún así despierta emociones. O sea, te dice el hecho de que ella se le queda viendo, de que lo toca y aún así hay emoción, ¿no? Entonces también creo que la manera en que la autora lo describe o las palabras que usa son tan precisas para también saber cuándo es importante las emociones y cuándo no, pero siempre te está narrando los hechos, ¿no? Como una detective. Y ya, para finalizar, lo último, también mencionó alguien, no recuerdo muy bien quién, lo de la vergüenza y la desnudez, ¿no? Creo que fue Ana, de que nos da vergüenza mostrar nuestro cuerpo, ¿no? Algo natural, o sea, si alguien muestra su cuerpo es feral, ¿no? Si alguien muestra su cuerpo es porque es muy carnal o salvaje. Y yo lo relaciono también vergüenza, desnudez como miedo y observación, ¿no? Que hace el autor a lo largo de este libro. La vergüenza a mostrarse desnudo o el miedo a que te consideren como un niño feral, pero también siempre está presente el miedo a que me estén observando los del pueblo, por ejemplo, ¿no? Desde el ángulo de la detective o de la pareja que se escapa y que los estén persiguiendo, ¿no? Está como este bullerismo siempre presente que también impacta mucho en cómo van sucediendo los hechos y cómo los percibimos y las respuestas que vamos encontrando. Listo, gracias. ¿Vera? Sí, bueno, yo cuando decían esas pequeñas cosas que caían, etcétera, y bueno, ya con todo el relato, yo más que en unos niños o en unos pequeños niños, yo pensaba más bien en lo más previo, más bien como espermatozoides, ¿no? Que finalmente son seres vivos, que se mueven y que buscan y que encuentran el camino y que llegan y cortejan al óvulo y ¡zas! Se da la unión que da inicio a la vida, ¿no? Yo pensaba más bien en una multitud de espermatozoides, ¿no? Fue un poco la idea. Cuando vi el título de el pequeño salvaje, me fui a investigar y yo creo que la diferencia de estos niños salvajes y los niños ferales de esta novela es que esos niños
salvajes finalmente sí tienen contacto humano. Y un verdadero niño salvaje, como se hicieron investigaciones por el evento que da lugar a esa película de Truffaut, es el hecho de que ellos no tenían contacto, o sea que sus primeros años de vida fueron completamente sin contacto humano. Incluso relataban ahí cómo se fueron dando, o sea, esos casos que existen en estas investigaciones, con qué animales se van dando, ¿no? Con monos, con lobos, etcétera. Y decían que el ser humano, el pequeño recién nacido, es como una hoja en blanco, digámoslo así, que se da toda esta socialización a través de memes, de imitación. Entonces, por eso es que dicen que en la investigación llegaron, encontré ahí, me pareció muy interesante ese rollo de los memes, déjenme ver si lo encuentro, porque decía eso, que si no se da esos memes que se dan por imitación, no se desarrolla lo que hace humano al niño. O sea, de alguna manera el infante es la promesa de humanidad, la posibilidad, pero si no se dan esos contactos, no se dan. ¿Sí? Entonces, ahorita que se hablaba eso, ¿no? Digo yo, bueno, yo veo la diferencia en eso precisamente. Estos sí tienen contacto, ven al ser humano, ven, o sea, aunque sea de una rendija, pero sí tienen contacto, ¿no? Gracias. Sí, también lo veo como otro tipo de niño feral, ¿no? Porque al final el otro que describe, o sea, sé a lo que te refieres, que no tienen contacto en absoluto, ¿no? Pero ya basándome con el libro, el otro niño, que también era salvaje, pues también estaba ahí como que presente, ¿no? Incluso hasta menciona que cuida al pueblo, los cuida a ellos. Entonces, como es interesante ver hasta qué punto somos salvajes y hasta qué punto no. O sea, como que también entre esa duda. José, Rox. Yo tengo dos dudas. La primera es, cuando hablan de lo de vergüenza del cuerpo desnudo, ¿se refieren al párrafo que dice, ¿quién puede resistirse a observar el cuerpo original, el cuerpo sin contexto social? No sé, Ana, tal vez ahorita nos diga, yo me refiero como al completo del texto, o sea, como a la larga van mencionando como de una forma un poco pudorosa esos aspectos. Sí, Ok, sí, yo también así lo veo. ok. Ya, es que okay, a mí no me quedaba claro. Y la segunda es, ¿por qué? Yo no entiendo por qué arranca un pedazo de tronco y se lo come. No lo entendí. O sea, o no entendí tampoco la simbología. ¿Ustedes sí? Es metafórico, como que no es tanto metafórico, o sea, de hecho es bastante directo, o sea, como lo mencionaba Rose, es la idea de la taiga es lo que genera esto, es el chiste de consumir aquello que, consumir la carne, ¿sabes? ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne de la taiga? El bosque. Mande, mande. Materializarlo, materializar la crisis existencial, pues, no sé, tocarla. Sí. Exacto, sí. De hecho, ahí hace una relación entre cómo la ansiedad te hace comer cosas, ¿no? Sin darte cuenta, te los llevas a la boca, que es esta como comerte las ansias. Por eso dice comerte las ansias, que es esta relación como lo explica muy bien Rose, de la idea de querer comerme la taiga, así como la taiga me está comiendo a mí, que es pues una idea sexual con la taiga. Y otra vez bueno, la característica de salvajismo y el comparar comer con sexo, el semen con el líquido del árbol, etcétera. Ok, gracias. Astronauta. Todo se va a acabar. A mí,
a mí me queda claro bueno, a mí lo que más me despierta todo el libro es la pregunta que la autora se tiene con la naturaleza humana. Y lo hablamos desde el principio, lo hablamos y aquí se ve muchísimo más en estos capítulos, ¿no? Del niño feral en contraposición con el leñador. Bajo ello, la idea del árbol, este árbol que es también que es también la representación de la taiga, ¿no? Que hasta se la come. Esta idea de el pueblo, yo vengo de lejos, el extranjero, la traducción, mm, toda esta idea de lo que hablan de los constructos sociales, a mí sí me disparó, yo, cuando hablaban sobre la vergüenza del cuerpo desnudo, que es un constructo social, así como la romantización. Ustedes hablaban de la romantización del sexo, o sea, ¿qué es algo más animal que el sexo? Pocas cosas, o sea, el comer y el defecar, que es lo mismo, porque es introducir y excretar, que es lo mismo que hace todo el cuerpo, o sea, el cuerpo es nada más un receptáculo de equilibrio que ingiere y excreta. Eso somos. Entonces, que nosotros, y el niño, ¿cómo lo va a entender, no? ¿Cómo va a escribir el sexo? Pues lo va a escribir como lo ven, no lo entiende. Entonces, cuando ustedes hablan es que no tiene ese sentimiento, no tiene eso es una romantización, ese es un constructo meramente social de decirle, vamos a agregarle un valor a creer que tenemos una conexión más allá. No, esto es muy material. Y lo que nos despierta es esas ganas de reproducirnos. Y cuando hablaba Vera de los memes, no se refiere a los memes de contenido chistoso, no, se refiere a los memes genéticos, ¿no? Entonces, eso es lo que somos. Entonces, cuando la escritora atribuye a todo eso, ella se está pues, cuestionando, a ver, ¿qué somos? ¿Y qué somos y por qué hacemos lo que hacemos? Hay que cuestionarnos lo que hacemos. ¿Qué somos? ¿Somos el niño feral o somos el leñador? ¿Cuál es la relación conmigo con el árbol? ¿Cuál es la relación del árbol conmigo? ¿Cuál es la relación de que, aquí está una cita muy bonita, que es, ah, ¿qué cosa une lo escrito acerca de un bosque con lo vivido dentro de un bosque? ¿Cuál es la relación de lo que yo digo del bosque, así como lo que el bosque dice de mí? ¿Sabes? ¿Cuál es la diferencia entre que yo escriba estando en el bosque a que yo esté en el bosque? ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El lenguaje, que ese es el lenguaje, es lo que hace, es lo que hace la sociedad, ¿no? Entonces, no, sí, eso es lo que hace la sociedad, pero quitándolo de un sentido gregario. Pero entonces, esa es la cuestión, esa es la cuestión. Entonces, cuando habla sobre el cuerpo, que es el leñador, va hacia la taiga y con ello se lleva a los comerciantes, porque los comerciantes tienen que vender, tienen que dar la comida, tienen que dar todos los servicios que necesitamos, todos los bienes. ¿De dónde vamos a sacar esos bienes? Del mismo bosque. ¿Y de dónde, y qué va después? Va la mujer, aquella que solo piensa en el sexo. Porque bajo el contexto del libro, ¿no? Entonces, no nos perdamos de eso, bajo el contexto del libro. Entonces, bajo el contexto del libro, la mujer que solo piensa en sexo va, ¿por qué? Porque la está comparando con el prostíbulo, con aquella que saca figuras de 15, 18 centímetros, que la compara con las figuras de Hansel y Gretel, con la madre, con la madrastra, con la bruja, con las niñas, con el lobo travesti, con la caperuza roja, ¿sabes? Entonces, Lo salvaje. exacto, que es lo salvaje. Fíjate, el lobo como lo salvaje, poniéndose el vestido del humano social, ¿sabes? De aquel humano que está dentro del animal social, como dice Teo. Entonces, ahí está la diferencia, el ponerte el vestido, el hablar, el no hablar. Entonces, cuando ella va a buscarse y se encuentra en la carpa, pues antes de eso se encuentra a los astronautas del fin del mundo. Antes de esto tiene que pasar por los prostíbulos. Antes de eso tiene que pasar por el leñador, por el lobo, etcétera, etcétera. Entonces, El eso es infierno. por el infierno. Ya lo habíamos comparado con lo dantesco, ¿no? Traductor como Virgilio, ¿no? Qué bueno que dijiste lo de los memes, porque yo estaba así de, wow, ¿cómo conectó la cultura del meme con el libro? No, se refiere al meme de Richard Dawkins. Ok, gracias. Ana, adelante. Fíjense, a mí también me hizo pensar cómo a veces nos perdemos en nuestro propio mundo y dejamos de vivir la vida, ¿no? Y llega un momento donde ella dice, pero ¿qué sentido tiene seguir con la investigación con este hombre loco que no quiere salir de su mundo? O sea, solo está pensando en su cabeza, solo gira por qué se fue la señora, con quién se fue, que la motivó, y dice, y olvidarme del resto de las cosas que hay en el resto del mundo. O sea, ¿por qué me ocuparía de este hombre loco
y olvidarme de lo que tengo, todo lo que hay a mi alrededor, ¿no? Entonces, como decía Mariana, pues ella se ve a sí misma, pero también ve al hombre, ¿no? Dice, este es un loco, pero yo no me quiero perder investigando un caso que me va a tomar mucho tiempo y me voy a olvidar de mí misma y del mundo en el que vivo, ¿no? Y que muchas veces pues vivimos así, ¿no? Estás ensimismada en tus problemas y dejas de vivir la vida, o muchas veces convives con alguien que solo te está diciendo y solo en su cabeza giran el mismo problema que ya te contó y que tiene el mismo problema y le sugieres, mira, yo creo que podría hacer esto y podría mejorar tu vida, pero él no quiere salir, entonces dices, bueno, tampoco puedo quedarme ahí y dejar de vivir la vida, ¿no? Aquí tengo ya, ya pude ver de dónde saqué lo de los memes y gustan, se los leo. Dice, el ser humano, el más prematuro de toda la Tierra, nace con una organización cerebral prácticamente inactiva y debe vivir con otros seres humanos para que se active su genoma. El niño sin socialización no es más que la esperanza de un ser humano. Los memes, del griego mimeti, mimetismo, es un término acuñado hace muy pocos años en la Universidad de Oxford por Dawkins, lo que decía Luis, y son hábitos, conductas, técnicas e inventos que los humanos adquirimos desde niños por imitación. Se entiende como una vía de información que esculpe nuestra mente y cultura, incluido el lenguaje. La especie humana evoluciona bajo la acción de los genes y de los memes, lo que nos distingue de millones de especies que pueblan el planeta. Cuando el estudio del genoma nos ha ofrecido hace poco la ínfima diferencia entre el de la mosca del vinagre y del ser humano. Los memes priman a los genes, que a su vez nos dotan de una mayor capacidad mimética. Gracias. Gracias. Me llama mucho la atención cómo menciona esperanza de ser humano. O sea, no es ser humano. No es considerado ser humano si no tiene esto. Está cañón esa clasificación. Gracias, Vera. Es prospecto de ser humano, o sea, está el animal humano y cuando entra el lenguaje, o para Dawkins el meme es ya ser humano, o sea, ¿sabes? Sí. Entonces está esta diferencia. La palabra esperanza de ser humano es lo que me saltó, ¿no? Como esperas que sea un ser humano. O sea, todavía no es, pero hay esperanza, ¿no? Claro, ahí entra la definición que hablaba Teo, de usar animal humano, animal social, ¿sabes? Y sobre eso está el árbol, que es usar el árbol como lenguaje, o sea, usar el árbol para hacer libros, para hacer palabras, para hacer todo esto. De acuerdo. Maya, adelante. Yo la verdad, hasta ahorita le encontré rostro al traductor y me lo imagino como en la película de El lado oscuro del corazón, cuando el personaje habla con la muerte y la muerte es una persona. Yo siento, o bueno, yo le encontré cara al traductor del tiempo por dos cosas. Bueno, por un montón de cosas. Primero, porque no mira atrás. Menciona varias veces que el traductor camina, busca cosas en su mochila y jamás mira atrás, ordena cosas para actuar y jamás ve hacia atrás. Y después hay una parte que También dice... llegó a la taiga sin mirar atrás. Uh-huh. Uh-huh. Y hay una parte que dice, ¿cuánto pagaste por estar aquí? Y después dice, no pensaba preguntarle eso al traductor, siento que no le preguntamos al tiempo como cuánto debo por lo que he vivido. Vives y no te pones a pensar en cuánto debes o cuánto te debe el tiempo. Y hay otra frase igual que dice, pensé que alguien que enviaba mensajes desde cada lugar que deja atrás era alguien que quería ser encontrado. Eso pensé, pero también pues es hacer las paces con el pasado, ¿no? Como no, ok, sí voy a hablar de eso, o bueno, sí va a resurgir eso en mi vida porque es mi pasado,
pero pues también es una forma de hacer las paces, no de querer regresar a eso. Entonces, como que le puse, o sea, para mí el traductor es el tiempo. También en esta parte en la que mencionabas que el niño habla sobre la sexualidad como lo ve, precisamente porque es un niño. No va a hablar igual un niño que alguien que ya vivió más cosas o un adulto sobre eso, porque no ha pasado el tiempo por él. Entonces, y es a quien se lo pregunta, al traductor, es a quien le pregunta el niño, y es como lo ve el niño, bueno, como se lo menciona el traductor, entonces yo siento que el traductor es el tiempo metafóricamente. Y Es ya. mi desafío. Vale, gracias. Roxy, José. Yo me quedé pensando en lo que dijo Ana de que están muy en su mundo, y creo que no solo están muy en su mundo, sino que ponen primero lo que hacen antes de lo que son. Y la detective es como el ejemplo perfecto, porque dejó de ser detective para ser escritora, para escribir de su trabajo como detective. Tomó un caso que sabe que no puede resolver, pero necesita ser detective porque es lo que ella es, o sea, no se deslinda de su hacer en ningún momento. Tanto que cuando ya sabe que ni siquiera está buscando a la persona por querer encontrarla, sino porque está encontrando a ella, porque está tratando de entender su contexto, sigue aferrada a escribirle al hombre un informe que ya ni siquiera, o sea, hasta ella dice, este informe, si yo lo leería, no entendería nada de lo que está escrito, pero está aferrada todo el tiempo a lo que es ser detective, cuando ella hace mucho tiempo que dejó de serlo, pero no lo puede dejar ir, o sea, está atrapada, y creo que también se ve mucho con este tema de la analogía del espejo, ¿no? Se ve en el espejo y ve que físicamente ha cambiado, pero mentalmente lo ha hecho, o sea, yo siento que está muy arraigada a lo que cree y le cuesta mucho trabajo avanzar, ¿no? Y también luego cuando dice, cuando se pregunta, ya me estoy saltando, perdón, pero es que es la analogía del espejo. Dale. Cuando encuentra a la chava y se ve ella, o sea, la chava se ve al espejo y dice, ¿hace cuánto tiempo que no se miraba en un espejo? Me pregunté eso. Pero ella no siente, o sea, como que está tan en paz, yo siento que esta mujer, o sea, yo la sentí tan serena cuando la encontró, que ya no necesita verse en un espejo para saber quién es. Y a ella le es difícil reconocerse a sí misma. Yo tengo una pregunta para Rox, para que la conteste durante toda su vida y sus hijos la ayuden. Dime quién eres sin decirme a qué te dedicas y qué consumes. Entonces, cuando logres descifrar eso, ahí nos marcas o nos juntamos, ¿no? Entonces, y es parte de lo que se cuestiona a la autora, que es, a ver, ¿quién soy, no? Porque eso es lo que se pregunta. Y es aquí donde voy a lo que mencionaban Maya y Ana, para mí muy, muy oportuno, que es acerca del ensimismamiento, que es eh, ella que se quiere alejar de todo el mundo. Dice, ¿sabes qué? Adiós al mundo, adiós a la sociedad, estoy harta de que me cataloguen como bruja, como madre, como hija, como loba, como caperuza, como Hansel y como Gretel y como lo que sea que ellos quieren, estoy harta de eso, yo nada más quiero vivir. ¿Y qué es vivir? Pues ser ella, ¿no? O sea, ¿y qué es ser ella? No sé, ser ella es estar ella en su casa de campaña, ¿no? Junto con su amante, junto con sus hijos o sus no hijos, ¿no? Y es aquí donde me gustaría mencionar acerca lo que es, y ese ensimismamiento, pues es esa casa de campaña, ¿no? Ese, ya no me voy a ver al espejo, porque ¿qué me va a importar verme al espejo? Me veía al espejo para saber cómo el otro me veía. Entonces, ¿qué era? ¿Era yo o era el espejo? ¿No? Entonces, esa pregunta de la ventana y del espectador de nuevo. Y es aquí donde me parece súper, súper oportuno ver al traductor, verlo como el tiempo. Y es aquí donde voy a meter a los astronautas del fin del mundo. Dicen, y también Rox mencionaba, los mencionabas como locos o como serenos. Sí, como serenos, ¿no? Ah, Circunspectos. Circunspectos. no mencioné esa, pero
No, pero lo menciona Rivera Garza. Carlos Fuentes habla acerca de lo importante que hay en la literatura, los locos serenos. Y los locos serenos son aquellos que para mí son como son el astronauta del fin del mundo. ¿Quiénes son los locos serenos? Son aquellos que están locos para la sociedad, pero son serenos porque son aquellos que están viviendo como se debe vivir, ¿no? O sea, como se debe, pero están en contra de la sociedad. Entonces son los locos serenos. Aquellos que decimos, están locos, pero son serenos, o sea, están tranquilos, están en paz, pero no encajan en esta ley de Procusto que es la sociedad. Entonces se rompen. ¿Y quiénes son estos? Los astronautas del fin del mundo. Estos que están diciendo todo el tiempo que las cosas se van a acabar y sin embargo están avanzando. ¿Y cómo lo dice Rivera Garza? En contraposición del traductor, que es el tiempo, como lo mencionó Maya, los astronautas son el tiempo real. Aquel tiempo que sabe que se va a acabar, aquel tiempo y que aún así siguen avanzando. Que es el traductor como tiempo, que es el traductor es tan importante en la novela que si no existiera el traductor, la detective se quedaba en la cabaña sola sin hacer nada, porque el traductor es el ente activo, es el ente de acción, es el ente que la jala, que le dice ven, que la lleva por puertas, que la lleva a través del bosque y que no da la vuelta y que no da la mirada atrás. Si no, ella se detendría en el bosque. Quiere ver el cielo, pero no puede, porque si no, la va a dejar el tiempo, la va a dejar el traductor. Es aquella que la lleva por una puerta del prostíbulo a una puerta del prostíbulo hacia la cortina y nada más se detienen cuando esa misma cortina vuelve a tocar el suelo, ¿no? Entonces, tomando todo esto, Rivera Garza junta todas estas cosas para darnos a entender que para mí, pues, esta mujer que encuentra en la carpa, que encuentra en la casa de campaña, pues es ella misma, ¿no? Ella misma a través de todo este proceso de encontrarse, ¿qué soy yo? Que es la pregunta que se hace Rox. ¿Quién eres, no? ¿Quién eres si te quitas lo que consumes y a lo que te dedicas y si quitas tus lazos sanguíneos, ¿no? ¿Quiénes somos? Entonces, es ahí la gran pregunta. Sí, justo cuando Roxana lo dijo, yo me quedé como, pues es que ¿cómo te describes? O sea, el primero mencionar lo que haces en lugar de quién eres, ¿cómo dices quién eres, no? También, ¿en qué momento dejas de ser eso? O sea, cuando menciona Rox regresó a hacer algo que ya no era, ¿no? No me acuerdo bien qué dijiste, pero que había dejado de ser detective. Entra esta duda, la pongo un poco más dura, ¿no? Cuando matas a alguien, ¿dejas de ser asesino? ¿En qué momento dejaste de ser asesino, no? ¿En qué momento dejas de ser lo que fuiste? ¿En qué momento empieza el caso para el detective? ¿No? ¿En qué momento agarras el hilo rojo y cuándo lo sueltas? ¿Cuándo termina? ¿Qué tanto dejamos de ser parte del lugar que dejamos atrás? No sé, me entran todas estas dudas, ¿no? Tú eres la persona que eres quien eres por todo lo que fuiste. Entonces, ¿realmente dejaste de serlo? ¿Está bien aplicar la palabra fuiste? No sé, me saltan muchas esas dudas, ¿no? También ese comentario de Ana de que cómo nos perdemos en nuestro mundo, me remonta a lo que he dicho, ¿no? El cómo tal vez a veces nosotros mismos nos encasillamos en ser alguien y por eso queremos escapar y queremos que alguien nos encuentre, huimos para encontrarnos, ¿no? Y como también me remonta cuando decíamos, ¿qué es el mal de la taiga? Tal vez el mal de la taiga dicen que se vuelven locos, pero el volverse locos, ¿qué tal si es encontrar el amor? ¿Qué tal si es deshacerse de los estándares? ¿Se acuerdan cuando les dije que creo que fue en la primera sesión que la autora menciona que se vuelven locos porque están rodeados siempre de lo mismo? Pero ¿qué es eso mismo? ¿Qué diferencia hay con nosotros, no? O sea, estoy rodeada siempre de lo mismo, estoy rodeada siempre de edificios, de mi trabajo, de la urbe, o sea, no estoy loca yo. ¿En qué momento dejo de ser esta Mariana que está rodeada de siempre lo mismo, no? Y también quería mencionar la cita, la quiero leer. Me había preguntado acerca de su semen, eso es cierto, y me había preguntado incluso sobre el contenido de su ácido ribonucleico y de desoxirribonucleico, pero nunca había imaginado, por ejemplo, su cara. Y
Y ahí va otra vez este papel que nos ponemos, las narrativas. Yo le di mucho peso ahí a la narrativa porque la detective va en busca de esta mujer con la narrativa de quien la contrató, con la narrativa de que se escapó con alguien, de que fue infiel, de que la traiga de vuelta, de que está loca. Y entonces veía a este hombre con el que escapó como semen, como un ente, como un arma que apunta a su cliente o como una herramienta de la mujer para su vida, ¿no? Para poder huir. Entonces, qué impactante también es la narrativa que nos hacen los demás, la que compramos, la que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y lo que nos está rodeando siempre, igual que el mal de la taiga, ¿no? Y ahí es cuando también no sabía qué había entendido del capítulo de las mujeres solo piensan en sexo. De hecho, les iba a preguntar como qué entendieron, ¿no? Pero creo que ahorita ya tras comentarios y como que pensándolo, pues está otra vez como este peso que le da la autora, ¿no? Otra vez esta narrativa de los personajes, del contexto, como a lo largo de lo que hemos leído, menciona siempre como a las mujeres de una manera muy carnal, ¿no? De los papeles que siempre les ponen, el Hansel, la Caperucita, la mamá que come, las brujas, el lobo, etcétera. Entonces, ¿por qué no poner que las mujeres siempre piensan en sexo, no? Y también cuando me pareció muy buen chiste, o tal vez no es un chiste, pero a mí me dio risa, me pareció muy irónico, cuando mencionan que de repente el traductor lo pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre están pensando en sexo? O no sé si lo pregunta o más bien lo dice, de que las mujeres están pensando siempre en sexo y se empieza a reír porque si a mí me dijeran eso, yo diría, ¿qué? O sea, ¿cómo puedes decir que siempre estoy pensando en sexo cuando tú fuiste quien lo acaba de pensar? O sea, nadie dijo nada y tú lo pensaste. ¿Por qué piensas que yo pienso en sexo cuando tú fuiste quien lo mencionó, no? Entonces también es cuestionarnos qué tanto suponemos de las personas por lo que nosotros estamos percibiendo, por lo que nosotros pensamos. Y otra vez, el mal de la taiga, quién es el loco, a dónde van, quién dejamos de ser. Es como constante cuestionar, este círculo a las mismas vueltas, ¿no? Gracias. Ana, adelante. La verdad es que a mí me parece muy profundo, pues lo que comentaba Luis de cómo, pues a veces vivimos en un mundo tan pequeñito y muchas veces tal vez socialmente impuesto, ¿no? Y no queremos salir de ahí porque nos hemos vuelto adictos a la aprobación de los demás. Y la verdad es una lástima porque pues el tiempo pasa y yo creo que es lo más valioso que tenemos para no vivir el mundo en el que queremos vivir y vivir en el mundo que nos han impuesto. Quizá porque a veces es más cómodo, ¿no? Igual que el niño feral, que dice, bueno, vivo en mi mundo y de vez en cuando me acerco a los demás. ¿Qué tanto está impuesto, no? Rosie. Sí, me interesó mucho a mí igual el capítulo de las mujeres solo piensan en sexo. Se me hizo bastante irónico, como dices, porque bueno, iniciando con el comienzo, habla de las figurillas de las mujeres que acaba de ver y lo intenta justificar como, dice, ¿cuándo una alucinación deja de ser, no, cuándo es momento de dejar una alucinación atrás? Sin duda, cuando uno empieza a enunciarla como si fuera posible o cierta. Y yo dije, pues va un poquito vinculado a esta idea de que las cosas comienzan a existir cuando las nombramos, ¿no? Y justo mi primer pensamiento fue, entonces, ¿acaso el niño no es real o acaso nadie es real? Y la siguiente oración es terrible que no lo llamen por ningún nombre al niño. Y entonces se me hizo muy interesante pues esto que ve a las mujeres y se dice, las estoy diciendo como que son reales, entonces empiezan a ser reales y justo después se pregunta, ¿y el niño qué pedo, no? ¿Por qué no le estamos dando un nombre? Y después habla sobre el dinero y también lo dice como una alucinación. Y dice en un momento, sí, el dinero es una... No, sí, el dinero es una alucinación. Claro, claro que lo es, ¿no? Porque yo estoy aquí, estoy metida en las entrañas del bosque. ¿Y el dinero qué es? ¿No? Lo que importa soy yo que estoy aquí, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo que está aquí, ¿no? Pero un poquito después dice, no es una alucinación. Hasta aquí adentro el dinero me persigue.
¿no? Entonces eso se me hizo súper loquísimo, súper interesante. Y volviendo al tema como del sexo, ahora hablando de esto, pensé en estas mujercitas que en sí las podemos relacionar con fetos y cómo desde que son unos fetos, por el simple hecho de ser mujeres, ya son hipersexualizadas, ¿no? Y ya están viéndolas, vendiendo, verlas, tener sexo, son unos fetos, ¿sabes? Entonces es como desde el simple hecho de haber nacido como una mujer, ya te metes en esta sociedad hipersexualizada que te vende de esta forma. Y cuando el traductor dice así de que ay, las mujeres solo piensan en sexo, digo, pero ¿quién está pagando en el prostíbulo por tomarse la leche de las mujeres y por tener sexo con ellas y por verlas tener sexo, ¿no? O sea, fue esa ironía muy densa que hasta me ofendí un poquito, como podrán notar. y, y después encontré un poquito la explicación a esto, que dice, no hacían otra cosa más que pensar en el sexo, a través del sexo, en él. Y fue como que él tan metido dentro de su rol, digamos, y su importancia, piensa que ellas todas piensan en sexo, porque al pensar en el sexo tienen que pensar en él. Y le dio esta vuelta a eso. Y creo que es importante también mencionar cuando ella está viendo a las mujercitas fetitos tener sexo y dice, pues hasta a mí se me antojó, la neta. Y eso es como, claro, porque igual caemos en esos bailes sociales, ¿no? En esa misma sexualización como mujeres también somos parte de ello, ¿no? Entonces, pues mucho trip. Este capítulo para mí fue muy inclinado como a la crítica social de cómo sexualizamos los cuerpos. Y es lo mismo que decían de los cuerpos, ¿no? O sea, los cuerpos que dan vergüenza. Y a mí me pegó cuando dice el cuerpo, lo que dijo José, el cuerpo original o algo así, el cuerpo real fuera del contexto social, porque ya ni siquiera estamos acostumbrados a ver el cuerpo tal como es naturalmente, ¿no? Mm, Y pues me atrevo a decir que más como mujeres estamos muy apegadas a estos estándares, a, no sé, a depilarnos, a vestirnos de tal forma, a usar un bra que nos haga ver las chichis más grandes y cosas así, ¿saben? Es como que todos estos estándares sociales a los que estamos tan pegados que ya ni siquiera es normal ver el cuerpo en sí tal como es natural, apestoso, peludo, sucio, ¿no? Entonces, gracias. Se vuelve salvaje. Eh, yo, yo me quedé con, no sé si ya me estoy adelantando mucho, pero yo me quedé con la pregunta que decía, ¿qué hay entre imaginar un bosque y vivir en un bosque? Ya la comentaron, ¿no? Pero quiero citarla porque, o sea, de ahí, o sea, podemos pasar a otras preguntas, ¿no? ¿Qué cosa une lo escrito acerca de un bosque con lo vivido dentro de un bosque? Y de ahí podemos irnos a que, o sea, bueno, es que la pregunta es, ¿qué hay entre imaginar un bosque y vivir en un bosque? O sea, entiendo que es cuál es la diferencia o cuál es la verdadera distancia entre vivirlo o escribirlo, ¿no? No sé si, no sé si ustedes entienden la pregunta como vivirlo y escribirlo cuando habla de escribirlo, o si es escribirlo sin vivirlo y que entonces ahí cuestiona la distancia entre eso, ¿no? Porque entonces también podría ser qué distancia hay entre leerlo y vivirlo, o entre verlo y vivirlo, ahora hablando de las fotos, ¿no? O entre, o sea, todos estos comparativos que se pueden hacer desde la distancia de la no experiencia real, pero sí la experiencia virtual, ¿no? Y pero no sé si ustedes lo entendieron así o cómo lo entendieron.
Pues la verdad no me lo había preguntado hasta ahorita, que dijiste. Pero Maya, si quieres, te doy la palabra y en mi turno contesto, para que tú también contestes, ¿no? Ok, no sé, José, ahorita me pusiste a pensar mucho en cómo lo percibí y creo que ahorita lo ligué mucho con este juego que hacía de no se puede describir lo que no se puede imaginar y no se puede imaginar lo que no se puede describir. Entonces tal vez también es como, si no has vivido en el bosque no puedes escribir sobre él. Ay, no sé, porque también me hace pensar en el niño que no sabía lo que estaba viendo, pero lo pudo describir una vez que lo vio, aunque no pudiera imaginarlo. Entonces tal vez está la distancia entre tu capacidad para describirlo. No sé ni cómo explicar lo que quiero decir. Entre lo que vives y lo que eres capaz de describir. Ajá, o sea, como si para poder escribirlo tienes que vivirlo, ¿no? Aunque tú dirás no necesariamente, porque puedo escribirte una novela de fantasía y, no sé, caballos volando, pero nunca he visto eso, ¿no? Pero es el poder, ay, no sé, me pusiste a pensar bastante. Mejor lo repienso. Vaya, adelante. Es que yo quería mencionar sobre el capítulo, el de las mujeres solo piensan en sexo. No sé si vaya a ser controversial. Dale. El que lo dice es el traductor y el traductor es el tiempo. Y yo siento que si lo dice así es porque el tiempo es androcéntrico. Entonces, ¿Qué es androcéntrico? pues que la visión del tiempo es desde la visión de el hombre adulto, heteronormado. Hombre tenía que ser. No es cierto. Pero el tiempo es androcéntrico y hasta este tiempo ha sido androcéntrico, ¿no? La sociedad, o sea, el consumismo, cuando habla de las mujeres consumidas, lo habla desde bueno, ¿quién las consume? Eso es androcéntrico. Esa es una visión, bueno, esa es la visión del tiempo y creo que lo es hasta ahora. Entonces, el capítulo, muchísimo antes, en los primeros capítulos, menciona que las personas que mejor dan referencias cuando estás haciendo su investigación son los niños, las mujeres y los desempleados. No sé si se acuerdan. Sí. En el primer capítulo. Y después, en el capítulo siguiente, bueno, en el de las mujeres solo piensan en sexo, dice, piensan en verdad todas las madres y madrastras y brujas y niñas perdidas en el sexo y hace una descripción de es neta, o sea, ¿tú crees que Caperucita Roja se lo habría planteado sin remedio? Y habla del lobo que se trasviste y habla de que se trasviste en mujer y Caperucita va porque es mujer. Entonces, o sea, ¿sabes? Hace como hay es un párrafo algo largo, pero yo entiendo que es una crítica y que lo habla la autora desde la perspectiva de las víctimas y de las víctimas de la desigualdad. Entonces, fui corriendo, porque en ese capítulo, en el primero que dice que las mujeres, los niños y los desempleados son los que mejor narran los hechos desde su perspectiva de víctima, de desigualdad, como lo entiendo, pues fui por uno de mis libros que me gusta mucho. Se llama Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización, es de Dussel, y hay un párrafo que les quiero leer. Entonces, es sobre las víctimas y creo que va muy ad hoc. Por favor, dale. Dice, esta es una ética de la vida. La negación de la vida humana es ahora nuestro tema, el punto de arranque fuerte, decisivo de toda la crítica
y como hemos indicado, es la relación que se produce entre la negación de la corporalidad. Expresan el sufrimiento de las víctimas, de los dominados como obrero, indio, esclavo africano o explotado, asiático del mundo colonial, como corporalidad femenina, raza no blanca, generaciones futuras que sufrirán en su corporalidad de destrucción ecológica, como viejos sin destino en la sociedad de consumo, niños abandonados de la calle, inmigrantes, refugiados, extranjeros, etc. Siento que esa es la crítica de este capítulo de la desigualdad desde la perspectiva de víctima. Entonces, y bueno, hay otro pedacito, es que no se lo relacioné mucho, me pareció una crítica súper, o sea, una crítica a la desigualdad, pero muy bonita, muy digerible, muy entendible, y lo relacioné directamente con la desigualdad de quienes no tenemos, bueno, acceso a la sociedad de consumo. Y otro párrafo que creo que va muy ad hoc, dice, se parte de un hecho empírico de contenido material de la corporalidad, de la negatividad, en el nivel de la producción y reproducción de la vida, del sujeto humano, como dimensión de una ética material, pero se aprende de la conciencia ético-crítica de los viejos, que la afirmación de los valores del sistema establecido o el proyecto de vida buena de los poderosos es negación o mala vida para los pobres. Entonces, siento que ahí está la clave de por qué las víctimas siguen siendo víctimas. Y pues no sé, me pareció una muy buena crítica. Entonces, hasta ahí mi participación. Gracias, Maya. Gracias por leerlo, muy buenos. Me gustaron, me hacen pensar y también o sea, reflexiono sobre cómo la mujer a la que están buscando también puede ser una víctima cuando ponen primero como al cliente como el que era la víctima, ¿no? Cuando, no sé, no sabemos, ¿no? O sea, no tenemos muy bien eso, pero directo pusieron a esta mujer como la culpable. Y yo siento que, perdón, que las víctimas surgen por las condiciones de desigualdad, porque Caperucita Roja está en una condición en el bosque de total desigualdad frente a un lobo. Entonces siento que la crítica es a la desigualdad. Y cuando menciona a la madre que se come a sus hijos, ahí podríamos hablar también, es porque tiene hambre o los hijos también no saben cómo actuar con su mamá, ¿no? Como toda esta desigualdad en qué punto uno es víctima y es culpable, ¿no? Rodeado de un contexto que nos hace volvernos víctimas. Y pasando al tema del dinero, que mencionaba Rose, como el dinero siempre me persigue, ¿no? Incluso estando en el bosque. Esto que también mencionó de las chicas que son como platillos y quién las está consumiendo, ¿no? Como por el simple hecho de nacer niña o mujer en la taiga, ya te van a consumir. Es lo mismo que está pasando con los árboles, ¿no? En la misma taiga, cuando se sienta y dice que le da risa porque se están sentando en unas raíces que llevan años creciendo y las van a talar. Entonces, por el simple hecho de ser árbol, ya te van a talar. Otra vez te estás alimentando del mismo que te está dando vida, que te está cuidando. Y también lo relacioné en esta sociedad de consumo, de dinero, capitalista, etcétera, cómo hice la relación cuando algo se vuelve arte porque está dentro de un museo y cómo si tú decides mostrar tu cuerpo, eres salvaje o asquerosa o ay, no, tápate, pero si te ponen en un concierto, si te ponen en una publicidad, si te ponen en un prostíbulo, no, ya, perfecto, estás empoderada, estás siendo un producto más, o sea, eres esa pieza de arte en el museo, ¿no? Y dejas de ser salvaje, pero también dejas de ser tú, porque te están vendiendo como producto, te están vendiendo como una muestra, ¿no? Entonces, ¿qué tan locos están los que se van a la taiga? Y ya por último, también quería mencionar, ahorita se me olvidó, hace rato,
Roxy lo mencionó, como que ya estaba escribiendo un informe que ya ni parece informe, que era más bien un diario, y yo, experiencia de años escribiendo diarios, digo, ¿qué tanta diferencia hay? Porque sí, un informe debe ser exhaustivo y debe tener bastante información y bastante detalle. Pues créanme que en mis diarios lo que más hago es ahondar en detalles. Entonces, creo que como detectives, escribir un diario, nunca se me hubiera ocurrido para un detective, pero creo que como un diario también estás haciendo un informe, o sea, estás haciendo un informe exhaustivo de tu vida. Adelante, Moy. También está el género epistolar. También me resulta interesante. O sea, tú dijiste diario y el epistolar también, ¿no? Interesante. Sí, de Perdón, Moy. No pasa nada. Bueno, a mí estaba pensando sobre lo que dijeron de la parte en que nos quedamos centrados en nosotros mismos. Me acordé de un experimento, según yo sí fue un experimento, donde agarraron una mosca, la capturaron en un florero de cristal y la dejaron ahí un rato a que se estuviera moviendo como quisiera. No podía salirse del perímetro del área del florero. Y después de un tiempo, finalmente quitaron el florero y se dieron cuenta de que la mosca, a pesar de que ya no estaba el florero, seguía girando en torno de esa misma área. Entonces, de alguna manera pensé, cuando uno nace, cuando uno es niño, hasta cierto punto no tiene límites. Esos límites son impuestos después. Y digo, no sé, personalmente creo que no siento que sea algo tan malo esos límites que se le imponen al niño, porque de no haber límites no habría adolescencia, pero también me acordé sobre lo que mencionaban de hasta qué punto nosotros tenemos nuestro propio juicio, nos acoplamos a los de otros. Y de nueva cuenta me acordé de un experimento que contrataron a cierto número de personas y les dijeron que iban a escoger solo a uno que no estaba en ese grupo. Y a ese uno le iban a preguntar de 5 rayas cuál era la más larga. Los que estaban adentro del grupo tenían que decir la línea, digamos la 4, que no era la más larga. Primero iban a ir ellos y al final iba a ir este último sujeto que estaba fuera del grupo. Y al ver este sujeto que todos decían que esa raya, digamos, de 30 centímetros no era la más larga, sino la de 40, él quizás por acoplarse, por estar en el mismo grupo, mencionó esa raya, la de 30 centímetros. Entonces, de alguna manera siento que todo este tipo de mecanismos son, no lo sé, de supervivencia, de adaptación, de que un ser humano que está solo realmente no tiene mucha capacidad de salir adelante, tal vez ni siquiera espiritualmente o emocionalmente. Entonces, no lo sé, pero preguntas y cuestiones filosóficas que ayudan a descifrar estas cuestiones. Gracias. Sí, igual me recuerda a estos ejemplos de que te da cuando hacen chistes misóginos o misándricos y te da pena decir, oye, no digas eso, ¿no? Porque todos se están riendo y tú vas a ser el rarito que no se va a reír, ¿no? También entra como en estas cuestiones sociales. Gracias. Teo, adelante. Gracias. Bueno, realmente este círculo de lectura me hace pensar a través de la lectura que cada uno a través de nuestra rendija estamos intentando descubrir o ver cuál es la realidad, ¿no? De la historia que nos están contando. Al principio yo pensé que se iba a tratar de una lectura sobre el desapego de pareja. Quizá por ahí empecé como a llevar mi mente. Después cuando iba transcurriendo las palabras, los párrafos, dije, ¿es el desapego del sujeto hacia su mujer que se fue o el desapego de la detective a ya no ser detective y ser escritora, ¿no? Entonces dije, ahí se están encontrando, se encontró ella a su cliente, yo creo que aceptó a ese cliente porque se vio a ella a sí misma, ¿no? En esa búsqueda del desapego. Después encontré cómo Luis veía esta metáfora de los rebeldes a través de los astronautas del fin del mundo y de su cita de Carlos Fuentes. Yo lo vi, esos rebeldes que van contra el mundo establecido, como el poema de los amorosos, ¿no? Entonces, que son locos que van por el mundo sin saber lo que quieren.
Y creo que cada quien desde nuestra perspectiva, desde nuestra rendija, vamos construyendo una nueva historia, ¿no? A la que la autora desconoce, pero que nosotros vamos creando. La crítica social también que mencionaba Maye sobre las mujeres y este constructo social patriarcal, que después en la lectura no solamente menciona lo de que el tiempo, obviamente, siendo este traductor con una figura patriarcal, que dice que pues, desde el origen de los tiempos las mujeres, o siempre hemos pensado que las mujeres piensan en sexo y que la prostitución es de los oficios más antiguos que se tienen desde el origen de las ciudades, de la sociedad, ¿no? Entonces, y cómo eso trasciende también al dinero, ¿no? Que al fin de cuentas, la taiga, al final del capítulo, nos va diciendo es que la taiga ya no es la taiga, ya no es un bosque, sino es entre más se adentraba, la detective veía que era una taiga ya deforestada por tantos leñadores, que ya había cocineros, comerciantes, para justamente subsidiar esto, ¿no? Y que todo este desarrollo de la sociedad en la taiga se había vuelto otra ciudad más, ¿no? Una ciudad que se perdía en el consumismo y que ese consumismo a la vez traía víctimas, esas víctimas se volvían salvajes, se volvían niños salvajes, se volvían mujeres que se prostituían. No mencionan en el prostíbulo que hubiera hombres prostituyéndose, ¿no? Simplemente todas eran mujeres, todos los que lo consumían eran hombres. Entonces, eso también nos da una jugada inesperada, ¿no? Uno se esperaría una taiga inmaculada, boreal, pero lo que vamos viendo es todo lo contrario, ¿no? Ya una taiga completamente devastada por el hombre, ¿no? Entonces, y también lo que van mencionando sobre lo que es real, lo que ve a través del espejo, y lo que después va pensando con la realidad, se me hace también una discusión epistemológica entre Descartes, entre el positivismo, ¿no? Del primero pienso y luego existo, o que las realidades son los hechos concretos, ¿no? Lo que está ahí y que es nuestra percepción, lo que alcanzamos a ver a través quizá de una rendija, ¿no? Entonces, eso se me hace bastante interesante. Creo que la lectura la enriquecemos nosotros a través de lo que traemos nosotros, ¿no? Entonces, nos va convirtiendo, quizás era una lectura simple, pero nosotros la vamos convirtiendo en algo más, en esa búsqueda que también está haciendo la detective, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos realizando una nueva búsqueda. Ese es mi comentario final. Gracias. Sí, de acuerdo. Eso es lo bonito de leer en conjunto, de este club. Cada quien lee un libro diferente y todos comparten su libro. Entonces, eso está muy padre. Pues a menos de que alguien tenga otro comentario, creo que podemos terminar la sesión. Creo que estuvo muy rica, o sea, compartimos muchísimo, yo entendí muchísimas cosas, me cuestioné muchísimas otras, no sé, me gustó mucho y pues ya veremos cómo nos va para la siguiente. Me emociona. Y bueno, no sé si Rox, José quieran dar la cara hoy, que la vez pasada no la dieron. ¿Decir algo o...?